Bueno, buen día. Hoy es un día distinto. En primer lugar, quiero saludar a los hermanos de nuestra iglesia que hoy los extrañamos muchísimo. Estuvimos desde temprano en familia compartiendo, teniendo un tiempo de oración y preparando nuestros corazones. Sé que muchos de ustedes lo estuvieron haciendo también, como lo habíamos propuesto. Y bueno, ahora están acá conectados para poder tener un tiempo con la palabra. Y bueno, para nosotros es una situación muy distinta porque la iglesia hoy no puede estar congregada, pero damos gracias al Señor por la tecnología que nos permite por lo menos hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a cada hogar. Y bueno, me gustaría empezar este tiempo orando, dejando este tiempo en las manos del Señor y pidiendo que Él pueda guiar este momento para edificar, ¿no?, nuestras vidas y también dar un testimonio de su verdad en medio de este tiempo de confusión. Así que oremos juntos, ¿sí? Padre, gracias por la oportunidad que nos das, aún en medio de lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas, la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Señor, necesitamos tu sabiduría en un mundo de confusión. Necesitamos, Señor, que tu verdad traiga claridad a un mundo oscuro y que aliente, Señor, nuestro corazón y nos dé la luz que necesitamos para avanzar en medio de las situaciones que tú has permitido. Y te pido que dirijas este tiempo, que hables a nuestros corazones. Te pido, Señor, por el mundo entero que en este momento está enfrentando esta situación. Y aún, Señor, en medio de todo esto, tu palabra no está presa, tu palabra aún a través de medios como este está siendo predicada por hombres fieles en el mundo entero. Y te pido, Señor, por ellos, te pido por tu iglesia. Ayúdanos a depender de tu sabiduría y de tu gracia en estos momentos y danos, Señor, también claridad para hablar a este mundo que busca respuestas, hablarle, Señor, no nuestra sabiduría, sino tu verdad. Y te pido que tú uses este tiempo como tú desees hacerlo en la vida de nuestra iglesia y de otros que hoy también se suman para escuchar el mensaje de tu palabra. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras estos días estaba orando y meditando en todo lo que estamos viviendo, sin duda era necesario poder parar en todo lo que hemos estudiado juntos como iglesia y tomar un día especial para escuchar la palabra de Dios en relación a todo lo que se está viviendo hoy con el coronavirus en el mundo. No hace falta explicar la situación. Todos la hemos estado siguiendo de cerca a través de los medios de comunicación. Sabemos que al principio del mes de diciembre comenzó esta enfermedad allí en China y desde ahí se propagó muy rápido por el mundo, creando una situación de alarma mundial. Hoy hay más de 275.000 personas afectadas. Ya han muerto más de 12.000 personas en todo el mundo. Escuchamos las noticias, vemos los reportes de los países más afectados, que son China, Italia, Irán, España. Y claro que escuchamos lo que está pasando en nuestro propio país. Y creo que
una de las cosas más llamativas es la forma en la que el mundo entero reaccionó a esta situación, con medidas que no tienen precedente en nuestro tiempo moderno, y están coordinando una serie de decisiones a nivel mundial para poder frenar lo que ahora llaman una pandemia. El mundo ha vivido otras pandemias en la historia. Solo en el siglo pasado ha vivido por lo menos 3 pandemias a nivel global, que trajeron una cantidad de muertes sumamente altas, las 3 relacionadas con problemas respiratorios, y donde murieron literalmente millones de personas. Y uno preguntaría, bueno, ¿qué hace distinta a esta situación? Y uno escucha los reportes y entiende que la situación es para considerar. Hay normas que se han dado y todos estamos escuchando y siguiendo las directivas que nuestro país ha marcado para protegernos. Pero si comparamos lo que estamos viviendo con otras situaciones que se viven a nivel mundial, tenemos que poner en una perspectiva correcta esta situación. Recién hablaba y mencionaba, hay alrededor de 12.000 personas que murieron desde diciembre hasta ahora por medio del coronavirus. Y si la comparamos, por ejemplo, con las 3.000 personas por año que mueren en nuestro país solamente por la gripe o la influenza, ahí el número cobra otra perspectiva. Hay muchas razones por las que gente muere en nuestro mundo, y hay muchas enfermedades y situaciones. Aún, por ejemplo, en nuestro país cada año mueren 6.000 personas solo por accidentes de tránsito. Y bueno, hay muchas razones más. Cada día mueren 19 personas por accidentes de tránsito. Le estaba leyendo una estadística que decía que en el mundo entero cada 40 segundos muere alguien por suicidio. Entonces los números nos asustan inicialmente, pero tenemos que entender de que todavía no es una cantidad de muertes que se compara con las demás. Hoy estábamos hablando esta mañana con Neri temprano y decía, el mundo entero está movilizado para frenar esta pandemia que está trayendo la muerte a muchas personas de la tercera edad, que son la mayoría de los que están en situación más vulnerable. Y bueno, cerca de 12.000 personas han muerto. Pero por año en el mundo mueren más de 55 millones de niños en abortos que se hacen en el mundo entero. Si uno saca la cuenta, por cada persona adulta que ha muerto por el coronavirus, hay más de 1.500 niños que han muerto en los abortos. Así que, bueno, la situación es una situación real, es una situación que debemos tener todas las precauciones necesarias, pero creo que no hay razón para tener pánico. Hay muchos países del mundo que están tratando de frenar la ola de pánico que se está viviendo en la sociedad. Y si uno piensa, bueno, el mundo ya ha vivido situaciones así. Si uno imagina, en el año 1300 vino una pandemia en el mundo entero conocida como la muerte negra, donde murieron más de 75 millones de personas en una población mundial mucho más pequeña. Entonces, ¿de dónde viene esta situación de alarma mundial? ¿Qué es lo que está impulsando el pánico de las personas frente a esta enfermedad? Y creo que todos lo vemos. La situación es que vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a pensar en la muerte en estas formas.
Vivimos en una sociedad donde la muerte no se ve tan de cerca como en las sociedades antiguas. Toda la historia de la humanidad, la gente vivió la muerte muy de cerca. La mortalidad infantil era altísima, las enfermedades venían, ¿no es cierto? Y no había forma de frenarlas. Por cosas tan pequeñas hoy a nuestra vista como una infección, no había ningún tratamiento o medicamento que lo pueda frenar y la gente moría. Hasta hace pocas décadas esto seguía siendo así. Entonces creo que lo que más nos atemoriza es que haya una enfermedad de la cual no podemos hacer nada al respecto. No hay tratamiento, no hay vacuna, no hay cómo frenarla. Y esto nos hace sentir vulnerables, esto nos hace sentir inseguros. Por eso se habla de este enemigo silencioso, oculto, al que todo el mundo hoy teme, ¿no es cierto? Porque no sabemos cómo tratarlo y no sabemos cómo enfrentarlo. Es una enfermedad que no hace distinción y principalmente ha atacado a personas de la tercera edad, muchos de ellos gente de la sociedad alta, y eso ha sacudido también el mundo. Personas, ¿no es cierto?, con gran prestigio, renombre, personas, ¿no es cierto?, con muchos recursos económicos han muerto durante estos pocos meses y esto sacude al mundo entero. Pero yo creo que lo que está generando este temor y esta alerta mundial no es otra cosa que la soberbia del corazón. ¿No será que hemos olvidado lo frágiles que somos? Hemos entrado en un ritmo en donde creemos estar en control de todo nuestro entorno. Creemos poder dominar las situaciones, poder planear nuestro futuro, poder trabajar para metas y lograrlas. Y de repente cuando llega algo como esto, ¿no es cierto?, todo eso se derrumba y queda expuesta la fragilidad real que tiene la vida humana. Ahora, esta soberbia del corazón del hombre es una señal, es una de las marcas de personas que no solamente lo muestran en esta forma, sino que lo muestran en muchas otras maneras. La soberbia de una vida independiente a Dios, una vida autosuficiente, una vida que cree controlar su destino y sus propósitos, y que Dios en este momento lo está sacudiendo. Y quiero que leamos y estudiemos juntos un pasaje en el libro de Santiago, porque Santiago trata justamente este tema en el capítulo 4. Si pueden abrir sus Biblias ahí en Santiago, capítulo 4, vamos a estudiar juntos este pasaje. Solo para ubicarles, Santiago es el medio hermano del Señor Jesús. Digo medio hermano porque Jesús no nació de la unión de María y José. Él nació en un nacimiento único en la historia, un nacimiento virginal solo de María. Pero junto a José, María tuvo otros hijos, lo sabemos por varios textos bíblicos, y entre ellos estaba Santiago. Santiago en los primeros años dudaba y no creía que su hermano Jesús fuese a ser quien decía ser. Pero después de la muerte de Jesús y después de su resurrección, Jesús se le apareció a Santiago y a sus otros hermanos y a muchos más. Y ahí dice la Escritura que Santiago creyó y fue parte de la iglesia inicial ahí en el libro de Hechos. Muy poco tiempo después Santiago, por su vida espiritual, ganó un lugar muy influyente en la vida de la iglesia y llegó a convertirse, podríamos decir, en el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. En los primeros años él empezó a pastorear la iglesia, que crecía muy rápidamente, pero llegó la persecución a la iglesia. Los líderes judíos empezaron a perseguir a los cristianos y muchos tuvieron que escapar y quedaron desparramados por el mundo entero. Entonces Santiago con los demás apóstoles y líderes de la iglesia quedaron en Jerusalén, y 15 años después de que Jesús haya resucitado, de que empezó la iglesia, 15 años después, Santiago escribe esta carta. La escribe a personas que están sufriendo en el mundo, hermanos creyentes que están sufriendo en el mundo toda clase de situaciones. El tono de la carta es muy interesante porque uno pensaría, bueno, cuando alguien sufre lo que necesita es aliento. Cuando alguien sufre lo que necesita son palabras de esperanza.
Pero Santiago no da palabras de esperanza, aunque están arraigadas en sus palabras la esperanza real del pueblo de Dios. Pero lo que Santiago hace es exhortarles a estos hermanos, exhortarles a vivir vidas dignas del Evangelio, exhortarles a vivir como creyentes auténticos en medio de las circunstancias que el Señor permitió sobre ellos. Y es más, Santiago, todo el tema de la carta, lo que saca a ver es que la fe verdadera se muestra en las obras, se muestra en la forma en la que reaccionamos a todas las situaciones de la vida, aún a cómo reaccionamos frente a las pruebas. En medio de las pruebas va a salir a luz dónde está fundada mi confianza en el Señor, y va a salir a luz en la forma en la que reacciono, en las decisiones que tomo, en las palabras que digo. Y Santiago en todo el libro hace un contraste entre la fe verdadera y la fe falsa, tratando de exponer a personas que creen tener fe verdadera y no la tienen, y en ese momento de prueba sale a luz, y tratando de afirmar al creyente a que la viva esa fe en medio de esas circunstancias. Así que lo que hace Santiago es tratar toda clase de temas, y llega al capítulo 4 y Santiago va a mostrar que la fe verdadera se muestra, y la fe falsa se muestra en esta actitud de la soberbia natural del corazón. El corazón del hombre desde su nacimiento trae impregnado el pecado, y una de las formas en las que se muestra el pecado es en esta soberbia. La soberbia en el corazón del hombre se muestra en muchas maneras. En los primeros versículos del versículo 1 al versículo 10, Santiago muestra que la soberbia se muestra en las pasiones mundanas que el corazón busca. El corazón que intenta satisfacer sus deseos y corre atrás de esos deseos, y se frustra cuando no los alcanza, y se rebela contra Dios y contra todo su entorno cuando no puede tener lo que quiere. Eso demuestra la soberbia del corazón, que se olvida de que Dios es el que da a cada uno lo que Él quiere. Dios es soberano sobre esto. Por eso termina el versículo 10 diciendo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la actitud de un creyente frente a la búsqueda de este mundo de significado, de placer, de grandeza. El creyente se humilla delante del Señor y el Señor le exalta cuando es el tiempo del Señor. En el versículo 11 y 12 Santiago sigue hablando de la soberbia y habla, ¿no es cierto?, que esta soberbia se muestra en las murmuraciones que uno hace del otro, en donde se cree superior al otro y por eso se vuelve en el juez del otro y murmura contra el otro. Y esto lo único que demuestra, ¿no es cierto?, es la soberbia y el grado al que puede llegar la soberbia. Mira el versículo 12 como dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otros? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos para juzgar a otro? Y acá Santiago está señalando y poniendo su dedo en la llaga, diciendo: es la soberbia del corazón la que te hace creer que tenés la autoridad para convertirte en el juez que puede ponerse por sobre las demás personas. Así que Santiago, vamos a acomodar acá un poquito y cerrar. Santiago explica entonces que la soberbia del corazón es una de las formas en las que se muestra esta rebeldía contra Dios. Y ahora en el versículo 13 al 17, Santiago muestra de que una de las formas en las que se muestra esa soberbia es en la forma en la que nosotros hacemos planes, en la forma en la que pensamos nuestro futuro y la locura de creer de que nosotros controlamos nuestro futuro. Así que leamos el pasaje ahí en Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, el tema entonces de esta mañana es la perspectiva correcta de la vida. La perspectiva correcta de la vida.
Y es la palabra de Dios la única que puede poner en perspectiva aún toda esta situación y la forma en la que esta situación nos está afectando. Y puede poner en perspectiva correcta cómo deberíamos enfrentar esta situación y cuál es la verdad en cuanto a nuestra vida y a este mundo que nos rodea. Bueno, lo primero que Santiago va a decir es que la perspectiva correcta de la vida expone nuestra soberbia ingenua. La perspectiva correcta de la vida expone nuestra soberbia ingenua. En el versículo 13, ¿cómo comienza? Dice, vamos ahora, vamos ahora. Hay solamente 2 veces donde aparece esta expresión, solamente acá, y después en el capítulo 5, versículo 1, comienza de nuevo, vamos ahora ricos. En toda la Biblia solo aparecen estas 2 ocasiones, pero es claro que lo que Santiago está haciendo es queriendo llamar la atención a estas personas. Personas que estaban acostumbradas a una forma de vida, a ver la vida de cierta manera y que necesitan ser sacudidas. Y cuánto desearía que la palabra de Dios pueda sacudir nuestras vidas con la realidad que el Señor presenta en estos textos. Santiago llama la atención con esta expresión, vamos ahora, los que decís. Santiago va a atacar no lo que estas personas dicen, porque lo importante es la actitud de estas personas que está viéndose reflejada en lo que ellos dicen. Y es que lo que nosotros creemos sale a luz. Tarde o temprano, en medio de las circunstancias, por medio de lo que decimos, por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras respuestas, sale a luz lo que hay en nuestro corazón. Y Santiago va a exponer a estas personas en cosas que ellos están diciendo. Lo que estas personas están diciendo es, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Lo que está imaginando Santiago es a un típico mercader de su tiempo. Personas que viajaban por el mundo llevando mercancías muy valiosas y viajando a lugares distantes, estableciéndose en alguna ciudad y vendiendo todo eso que habían llevado de tierras lejanas. Estaban ahí un tiempo y después de que se terminaba el tiempo, con lo que ganaron compraban nuevas mercaderías y viajaban a otro lugar y las llevaban a aquel lugar, las vendían allá y así recorrían el mundo esperando algún día poder regresar a su tierra y poder tener grandes riquezas. Ahora, no hay nada de malo en este sistema económico. Ahora, Santiago lo que va a señalar es que la forma en la que ellos hablan de sus planes saca a luz la ingenuidad de su soberbia. Dios le ha dado al hombre capacidades. Dios le ha dado al hombre imaginación, creatividad, fuerza física. Y todo esto Dios se lo dio para que el hombre lo pueda usar para servirle a Él. Dios le creó, Dios le puso en este mundo para que sea su representante y para que le sirva a Él, gobernando este mundo y viviendo para su gloria. Pero el hombre, desde su caída, ahí en el libro de Génesis, lo que decidió es tomar estas habilidades que Dios le dio para intentar ser independiente a Dios, para poder hacer un camino donde él pueda lograr su propia realización, donde él pueda llegar a ser, como le dijo la serpiente a Eva, como Dios. Que él pueda encontrar su placer, su significado, sus metas a través de esa fuerza que él le ha dado. Así que el hombre, de forma independiente a Dios, hace planes y cree ser capaz de llevar adelante esos planes y lograr esas metas. Esto ha pasado así en la historia de la humanidad. Ustedes recuerdan ahí en la historia de la Torre de Babel, después del gran diluvio, donde el hombre se había alejado de Dios y Dios le había destruido por su pecado, y vuelvo a empezar todas las cosas, y el hombre muy pronto, después de que Dios le dice que llenen la tierra, que la juzguen, el hombre decide emprender un gran proyecto. Dice ahí en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Vieron esa expresión? Vamos, vamos. Están alentándose unos al otro. Ahora, no tienen nada de malo alentarse para poder hacer tareas. El problema es que estas personas estaban emprendiendo todo este proyecto en rebelión contra Dios, en independencia a Dios, confiando en su propia habilidad para construir un nombre para sí mismos.
Y esta es la misma actitud que estas personas tienen. Estas personas dicen, iremos, traficaremos y ganaremos. Iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Fíjate cómo te pone los detalles acá Santiago. Fíjate, dice, ellos planean ir a esta ciudad y dicen, vamos a ir hoy y mañana, hoy y mañana. En el texto griego, esa I no es tanto una I, probablemente es una O. Es la idea de alternativa. Hoy o mañana vamos a ir, dando a entender que ellos creen poder decidir cuándo. Ellos tienen la alternativa. Ellos deciden si van a ir hoy o mañana. La ingenuidad del hombre llega hasta este grado, ¿no es cierto? Porque el hombre no se da cuenta cuán dependiente él es de todo su entorno. Pensalo en esta persona que estaba planeando ir a tal lugar. ¿Cuántas cosas podían pasar, no? En el camino, él podía salir con toda su mercancía y en el camino los ladrones robarle todo. Podía agarrarle una enfermedad, podía haber un temporal, un viento, ¿no es cierto?, que frene todos sus proyectos, 1000 cosas podían pasar. Pero él en su ingenuidad piensa que él controla todo esto y que él tiene la opción. Él va a decidir hoy o mañana. Vamos a ir. Fíjate también, él cree que puede planear lo que va a hacer. Él va a ir a tal ciudad. Van a las ciudades porque ahí en las ciudades es donde se hace el comercio. Las ciudades tenían pasillos angostos y metidos en medio de esos pasillos había comerciantes que estaban vendiendo toda clase de bienes. Usualmente estos comerciantes eran gente que tenían recursos, que tenían ventajas sociales sobre muchos otros y que podían ofrecer cosas que nadie más podía ofrecer. Y ellos pensaban, bueno, vamos a tal ciudad. Ellos eligieron la ciudad más apropiada. Y desde ahí ellos iban a poder lograr lo que habían planeado hacer. Van a ir a tal ciudad y van a estar en esa ciudad. La palabra ahí estar es una palabra que tiene no solo que ver con permanecer, tiene que ver con una tarea que van a hacer ahí. Ellos van a estar involucrados en una tarea, van a estar trabajando arduamente en esa tarea. Y ellos piensan que ellos tienen la habilidad de hacerlo. Ellos creen que el éxito de toda esta empresa no está en la mercancía que llevan, sino en su habilidad para usar esta mercancía y lograr esa ganancia. Van a estar ahí y van a traficar y van a ganar. Perdón, van a estar ahí 1 año, dice también. Aún planean cuánto tiempo van a estar ahí. Fíjate, ellos piensan no solamente que van a llegar ahí y van a estar ahí, sino que van a estar ahí durante todo 1 año. Ellos piensan, ¿no es cierto?, que pueden controlar este plan a ese grado. Cuando ellos no solamente no pueden controlar el próximo año, ellos no pueden controlar ni un solo instante de su vida. Y no pueden controlar ni un solo paso de todo eso que han planeado, pero ellos creen 1 año entero van a estar. Y la idea de 1 año es la idea de que cuando termine el año vamos a empezar otro plan. Y vamos a seguir a la próxima meta. Vamos a traficar, vamos a estar 1 año ahí vamos a traficar y vamos a ganar. Y esto es el objetivo, ¿no? Ellos están buscando ganar. Ganar lo que su corazón desea, ganar lo que creen que es valioso, lo que creen que es importante. Pero aún en todo esto hay una gran ingenuidad. Porque no solamente el hombre no controla todo lo que tiene a su alrededor, sino aún su corazón está tan afectado por el pecado que su mente no puede ni siquiera entender qué es una verdadera ganancia. ¿Qué es lo que va a ganar esta gente? Bueno, esta gente va a ganar bienes, va a ganar riqueza, va a ganar todo lo que su corazón está anhelando. Pero ¿recuerdan las palabras del Señor? Cuando Él dijo así, dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta gente está abocada a ganar. Está abocada a lograr sus metas, sus objetivos. Y no se da cuenta que aún el proyecto entero está basado sobre una imagen muy distorsionada de lo que es verdaderamente valioso. Claro, y nosotros escuchamos ese discurso también en nuestro mundo y te dicen, no, lo importante no es el dinero, lo importante es la familia, por ejemplo. Pero Jesús dice que lo más importante no es tampoco la familia, lo más importante no es tu vida, no es tu salud, lo más importante es el alma.
Y Jesús está diciendo que en la búsqueda de satisfacer sus propias ambiciones, estas personas están perdiendo lo más valioso, están perdiendo su alma. Y esto Jesús se refiere, ¿no es cierto?, al tormento eterno. Y por eso Jesús dijo, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan miedo al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y claro, el mundo entero hoy siente pánico porque su cuerpo muera. ¿Por qué tiene pánico? Porque ellos tienen muchos planes, muchos proyectos, muchos deseos de satisfacer sus propios apetitos, sus propias metas, su propio sentido de grandeza y significado. Pero ellos tratan de empujar a un lado la realidad de que un día van a estar frente a Dios. Ahí van a rendir cuenta a Dios de su vida entera y su alma está en grave peligro. Su alma está en el peligro de perderse. Esto es una palabra tremenda que debería sacudir nuestro corazón. Estas personas van a ir y van a ganar. Es lo único que piensan. El corazón humano, mundano, carnal, solo piensa en lo temporal, solo piensa en lo terrenal. Y sobre esto, en el versículo 14, Santiago hace su confrontación cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. Esto debería traer sobriedad a nuestro corazón. Debería traer claridad, debería hacernos pensar que estamos caminando en un camino distorsionado. No sabéis lo que será mañana. Nadie sabe. Nosotros caminamos y decidimos como si tuviésemos nuestra vida comprada. Decidimos como si pudiésemos manejar nuestro futuro y tomar decisiones. Pero el Señor nos dice acá, no saben lo que va a ser mañana. Nadie sabe el futuro, nadie tiene garantizado el futuro, ninguno de nosotros. Y esta es lo primero que necesitamos para traer claridad y sobriedad a la forma en la que vemos nuestra vida. No tenemos comprado el mañana. Nosotros miramos el mundo alrededor y aún mirando las situaciones que pasan, no pensamos de esta manera. Nosotros prendemos nuestra tablet, miramos, ¿no es cierto?, que personas están muriendo a nuestro alrededor y lo que hacemos es cerrar YouTube y prender una película. Cerramos YouTube y nos ponemos a comer, ¿no es cierto?, en casa y volvemos a la vida normal de una forma tan rápida. Porque en realidad nuestro corazón nos ha engañado a tal grado que no vivimos con la realidad presente de la fragilidad de nuestra vida. Como les decía, esto es algo que el mundo entero, la historia humana, ha vivido de una forma tan distinta a la que nosotros vivimos. El mundo, la historia humana ha vivido con la realidad de la muerte de una forma tan cercana que ha hecho tan necesario dar respuesta a esto. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, donde Martín Lutero y otros reformadores predicaron el Evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento y a la conversión. Y vemos movimientos tan grandes suceder en el mundo entero. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué hay tantas personas preocupadas en la religión? Están preocupadas en la religión porque hay toda clase de situaciones que están trayendo muertes masivas. Hay pandemias reales que hacen que miles y miles de personas mueran. Hay guerras. La mortalidad infantil es enorme. Las personas, ¿no es cierto?, de esa época, cuando vos lees sus historias, sus biografías, te das cuenta de cuántos de sus hijos morían. Es que ellos vivían sabiendo de que no tienen garantizado el mañana. No sé si vos pensaste en esto, pero tal vez antes que el día de hoy termine, tu cuerpo va a estar inerte en una camilla de hospital. Hoy mismo, probablemente vos no termines este día. Y esto no tiene que ver con generar una situación de pánico, de temor. Esto es la realidad que tenemos que enfrentar. Esto es lo único que puede traer sobriedad a nuestra vida para que pensemos correctamente en cuanto a lo que es la vida. Y esto es lo próximo que va a hacer Santiago. Entonces, en primer lugar, la perspectiva correcta de la vida expone nuestra soberbia ingenua. Creo que esta situación del coronavirus lo ha expuesto, ¿no? Ha sacado a relucir nuestra soberbia
ingenua. La soberbia ingenua que muestra el corazón del hombre que cree poder controlar su futuro. Y cuando todos los planes cambian, estamos mirando alrededor con cara de sorpresa. Cuando personas mueren a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, entra el pánico en esta situación, pero esto es la realidad de la vida humana. Esto es lo próximo que va a decir. La perspectiva correcta de la vida señala nuestra fragilidad humana. Y lo dice en el versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Esto es una pregunta muy importante. ¿Qué es vuestra vida? Está preguntando de qué valor es nuestra vida. ¿De qué poder consiste nuestra vida? ¿Qué estabilidad tiene nuestra vida? ¿En qué consiste la vida? ¿Qué es vuestra vida? La respuesta es, ciertamente, es neblina. No podría haber elegido una imagen que muestre más fragilidad. La neblina, el humo. El humo, ¿no es cierto?, que sale de tu boca cuando respiras en un día frío y que no llega, ¿no es cierto?, a distanciarse demasiado, que se desvanece y desaparece por completo. Y dice así, nuestra vida es esto. Nuestra vida es neblina. La neblina, ¿no es cierto?, de la que habla acá, da esta impresión, ¿no es cierto?, nuestra vida es frágil, nuestra vida se disuelve de la forma más simple. La vida no puede ser guardada ni protegida. Y esta es la situación con la cual nos hemos encontrado hoy. El cariño de una familia que abraza a su hijo no puede salvar a ese niño de la muerte de un virus que entró y que va a terminar con su vida. Todas las riquezas del mundo, toda la tecnología, los aparatos, no pueden prolongar un día más nuestra vida del límite que el Señor le puso a nuestra vida. Nuestra vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí en el Salmo 90 aparece un texto muy gráfico. Acá el Salmo 90 lo escribe Moisés. Moisés durante 40 años vio morir a más de 2 millones de personas camino a la tierra prometida. Dios juzgó a esa nación por su rebeldía y tuvieron que morir en el desierto, y Moisés los vio morir. Y él fue parte, ¿no es cierto?, de enterrar muchos de estos cadáveres y vio a esta situación. Y él escribe el Salmo 90 y dice estas palabras: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. La vida aparece. La vida aparece, ¿no es cierto?, y surge de una simple célula que empieza a reproducirse hasta formar todas las características del cuerpo humano, todas sus capacidades, todo su intelecto, todo es formado ahí, pero así de fácil como aparece, así de pronto se desvanece. Y esa es la idea. Cuando dice luego se desvanece, así como aparece, así se desvanece y todo se disuelve y termina en la nada. Santiago usó esta misma expresión en el capítulo 1, en el versículo 9, donde dice así, miren, en el Santiago capítulo 1, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es otra imagen acá, la imagen es la de una flor del campo. Hermosa en apariencia, pero frágil. Que un solo día de calor lleva, ¿no es cierto?, a que esta flor se marchite, muera y perezca. Y toda esa gloria y esa hermosura desapareció por completo y ya no queda ni siquiera rastro de que una vez esa flor estuvo ahí.
nuevas flores crecen, el pasto vuelve a surgir y termina. Todo lo que un día fue belleza y grandeza, así es la vida del hombre. La vida del hombre nace, crece, se desarrolla y muestra esplendor y gloria, pero así se desvanece y desaparece y se olvida, no dejando ni rastro de una vez haber estado ahí. Y la vida del hombre termina en un ataúd, en una tumba que va a ser pronto olvidada. Y todos sus logros, todas sus metas, todas sus adquisiciones, todo va a quedar olvidado para siempre. Esa es la grandeza del hombre. ¿Qué es vuestra vida? Vuestra vida es niebla. Esto es lo que debemos traer a nuestra mente en esta búsqueda alocada de sentido, de significado, de poder, de riquezas. Esto es lo que dice el Salmos 39, versículo 4. Dice así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente es vano su afán. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Parece bastante dramático todo esto. ¿Qué esperanza hay en todo esto? Bueno, termina el salmista en el versículo 7, 39:7 con estas palabras. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En la fragilidad de la vida humana, en la realidad de que todo desaparece y se disuelve, toda la gloria del hombre, lo único que tiene consistencia, lo único que dura por la eternidad, es aquello que Dios aprueba, es aquello que Dios respalda, es aquello que Dios hace en la vida de un hombre. Porque un día todo va a desaparecer, pero cada uno de nosotros va a estar frente a Dios para dar cuenta de nuestra vida y recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y todo el que no esté escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Pero su pueblo va a brillar como la luz de las estrellas para siempre. El Señor va a recompensar a su pueblo que Él ha salvado por gracia, aquellos que han esperado en Él, que no han confiado en la ilusión de esta vida y no han vivido una vida independiente a Dios en su rebelión, sino una vida que espera en Dios. Para ellos, esta vida va a representar tesoros eternos, riquezas eternas. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a esperar? Mi esperanza está en ti. 1 Pedro 1:24 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fíjate lo absoluto que es. Toda carne es como hierba. No hay diferencia, no hay grados. Todo va a pasar. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Dónde está lo estable en esta vida? ¿Dónde está lo permanente en esta vida? Está en la palabra de Dios. Está en la sabiduría de Dios. Está en la salvación que la palabra de Dios produce en el corazón del creyente. Está en la edificación que produce en el corazón y la vida perpetua que trae. La palabra del Señor permanece para siempre. 1 Juan 2:17 dice así: el mundo pasa y sus deseos. Basta de aferrarnos a esta vida. El mundo pasa. No solamente en medio de la situación que hoy estamos viviendo, esta es la regla y va a suceder con todos nosotros, de diferentes maneras. Algunos en enfermedades, otros en accidentes y otros cuando venga el Señor. Y entonces todas las cosas de este mundo sean consumidas por el fuego. Toda la gloria de este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la perspectiva correcta de la vida expone nuestra soberbia ingenua, señala nuestra fragilidad humana. En tercer lugar, la perspectiva correcta de la vida demanda nuestra sujeción humilde. Demanda nuestra sujeción humilde.
En el versículo 15 dice así, volvemos a Santiago, capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, en vez de esta actitud soberbia con la que vivimos, en la que pensamos ingenuamente poder controlar nuestra vida y vivimos para nuestros intereses y nuestros afanes y tratando de exaltar nuestra propia gloria, en lugar de eso, lo que debería ser la realidad, lo que debería ser la realidad para el creyente que dice tener confianza en el Señor, y lo que debería ser la realidad para el mundo entero, que debe arrepentirse de su rebelión y mirar a Dios como realmente Él es, lo que debería ser, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. ¿Vos entendés la magnitud de esta expresión? Acá está reconociendo Santiago que hay un Señor. Hay alguien soberano que gobierna sobre todo el mundo. Mi voluntad no dirige mi vida ni la del mundo que me rodea. Su voluntad sí lo hace. Yo no tengo el poder y la capacidad de sostener mi propia vida, pero Él sí la sostiene. Hay un Señor y uno solo, que es soberano sobre todas las cosas, aún sobre el coronavirus y todas las demás situaciones de este mundo. Él es el Señor y su voluntad es la que gobierna. Por eso es que Santiago dice que lo que deberíamos decir es si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Su voluntad es el único referente para el pueblo de Dios. Lo que nosotros debemos decir en esta situación es si el Señor quiere. Debemos reconocer que su voluntad gobierna. Debemos sujetarnos a esa voluntad. Debemos aceptar su voluntad. Debemos reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que Él obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Y que no hay nada más trágico que resistir esa voluntad, que ir en contra de la voluntad de Dios. Y hay solamente dos formas de vivir. La forma de vivir en contra de la voluntad de Dios, siguiendo mi corazón como la única regla que gobierna mi vida, o siguiendo a Dios y su voluntad como el eje que gobierna toda mi vida. Esta es la marca final de un verdadero hijo de Dios. Esto es lo que revela quién soy yo. Si mi vida está gobernada por este mundo, por los deseos de este mundo y por mi corazón, entonces Juan dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero si mi voluntad se humilla, se sujeta humildemente a la voluntad de Dios y le reconoce a Él como soberano y le dice, tú gobiernas, tú diriges mi vida, tú diriges este universo y yo me sujeto gozosamente a esa voluntad. Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que Santiago está mostrando acá. Deberíamos decir, lo que dice un verdadero hijo de Dios, y debería decir es, si el Señor quiere, y mirá cómo lo dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuestra vida y nuestro proceder están en las manos de Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Hay algo muy interesante también en cuanto a esto. Hay un solo soberano y Él decide. Y eso nos hace notar de que viviremos si Él quiere, no si el coronavirus quiere. Nuestra vida no está librada a las circunstancias que nos rodean. El Señor es soberano. Si el Señor quiere, viviremos. Y esto es absoluto y final. No es si las estadísticas lo apoyan, no es si tengo menos edad, si soy menos vulnerable. No, hay una sola ley que gobierna el corazón de un creyente y el universo entero. Si el Señor quiere, viviremos. Mi vida está en sus manos. Y viviremos y haremos esto o aquello. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sin embargo, aunque esto es lo que deberíamos decir, dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia.
El corazón del hombre rebelde a Dios, aún frente a la exhortación de Dios, al llamado de atención de Dios, sigue jactándose, sigue gloriándose, sigue alegrándose en sus soberbias. La expresión soberbia ahí da a entender esas vanidades ilusorias. Aparece ahí en 1 Juan capítulo 2. Miren un poquito más adelante, 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Esa expresión vanagloria de la vida es la misma que aparece acá. Las soberbias son la vanagloria de la vida. Es esa ostentación del corazón que saca a relucir y muestra una grandeza que es hueca, es vana, no tiene nada de consistencia. Pero el corazón se jacta en eso. El corazón del hombre lo que ha decidido es empujar a un lado esta realidad del gobierno soberano de Dios, de su fragilidad, y estimular, inflar algo vano, algo hueco. Y decide mantenerse en esa manera, en esa actitud. Uno puede pensar en historias del pasado. Una historia conocida es la historia de Nabucodonosor. ¿Recuerdan ese gran rey de Mesopotamia que un día, caminando por los jardines en Babilonia, su corazón expresó esa jactancia de la que está hablando Santiago? Y Salomón dijo estas palabras. En Daniel capítulo 4, versículo 30, dice así: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y dice Daniel, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio. Aún este gran rey tuvo que aprender esta lección. Él se jactó en las soberbias de su corazón. Y el Señor le humilló frente al mundo entero para darnos un testimonio de lo hueco que es la jactancia del hombre. Lo vulnerables que somos, lo necesitados que somos de depender en las gracias del Señor y entender que un día vamos a estar frente a Él y que su voluntad es lo más valioso en este universo y que es su voluntad la que gobierna. Ahí en Lucas 12:13 Jesús dio otro ejemplo que muestra también esta ingenuidad. Dice ahí en el versículo 15, Lucas 12, versículo 15, y le dijo así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Necio. Tu corazón se jactó en su soberbia, diciendo: mucho tengo, ahora regocíjate por muchos años. Y escuchamos las historias aún en esto último que está pasando con el coronavirus en el mundo, de personas que estaban en su etapa final, después de haber vivido una vida larga de trabajo y haber acumulado mucho, ahora teniendo mucho en sus grandes mansiones,
y habiéndose retirado al lugar distante para vivir en comodidad sus últimos momentos, vino el Señor y llamó a su puerta y pidió su alma. Todo esto, ¿para quién va a ser? Y el hombre es confrontado y debe ser confrontado con esta realidad de su fragilidad. Y por eso Santiago dice en el versículo 16 al final: toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Esta actitud, en cualquier grado en el que esté, ya sea que está en el corazón de un creyente que está luchando y que ahora mismo se siente que su mundo se viene abajo porque puede morir. Siente que su mundo se viene abajo porque su economía está tambaleando. Siente que su mundo se viene abajo porque sus proyectos y sus planes para este año están en riesgo. Este creyente necesita entender que todo lo que está saliendo de su corazón es el producto de una jactancia necia, ingenua, que debemos abandonar. Debemos vivir una vida de dependencia en la voluntad de Dios para cada día, confiando en que su voluntad gobierna y viviendo para sus propósitos hasta que Él decida cuándo es el día final. Y cuando ese momento llegue, abrazar ese día como el día que el Señor eligió en su soberanía para que sea el último día y llevarnos a su gloria. Entonces vamos a empezar lo que realmente anhela nuestro corazón: estar en el cielo con Él. Toda jactancia semejante es mala, y no solamente la del creyente, la de este mundo incrédulo, la de personas que han vivido siendo indiferentes a Dios, viviendo de acuerdo a sus propios deseos y siguiendo sus propios objetivos, y Dios no era más que solamente una nota al pie de página en su vida. La voluntad de Dios no fue la guía de su vida, y la voluntad de Dios hoy te dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de este mundo, hoy ordena al mundo entero que se arrepienta. La voluntad de Dios es que si hoy no estás siguiendo a Cristo, te arrepientas. Veas tu condición rebelde a Dios y abandones la búsqueda de tu corazón. La voluntad de Dios es que creas en aquel a quien Él envió para salvarte de tus pecados. La voluntad de Dios es que recibas el perdón y la vida eterna por medio de la fe y un clamor desesperado de salvación. La voluntad de Dios es que no te pierdas, sino que te arrepientas y seas salvo y tengas vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. Es que desde el día que te arrepientas, vivas una vida que tengas como máxima meta vivir una vida que refleje el carácter de Dios, dejando el pecado, dejando la rebelión y viviendo una vida que refleje a Cristo. Tu santificación. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Toda jactancia semejante es mala. Y termina el último punto: la perspectiva correcta de la vida demanda nuestra sujeción humilde. Fue lo último. La perspectiva correcta de la vida exige nuestra obediencia inmediata. Esto no es algo para meditar. Esto no es algo para considerar. Esto es algo a lo cual hoy debemos obedecer. Ya sea que estamos en Cristo y debemos responder con esta sujeción humilde a la soberanía de Dios y una vida enfocada en llevarle gloria a Él. O ya sea que hoy tenés que abandonar tu vida de pecado y venir a Cristo. Sea cual sea la forma en la que tenés que responder no es una opción. Dice el texto al final: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecar no es solamente desafiar abiertamente la ley de Dios. Pecar es también no cumplir con la parte activa que Dios nos llama a hacer.
En este caso, ¿no es cierto?, es hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Le es pecado. ¿Y a qué se refiere Santiago al todo lo que estuvo hablando en este contexto? Hacer lo bueno significa esta actitud, esto que deberíamos decir, esto que debería gobernar nuestra vida. Nuestra vida no debe estar marcada por el temor que es producido por la soberbia del corazón que cree ser más de lo que es. No debería estar marcada por el temor de la soberbia del corazón que piensa que está en peligro lo que tanto anhela y busca. Nuestro corazón debe estar confiado en un Dios soberano. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestro corazón debe abrazar su voluntad, cualquiera sea ella, porque ella es buena, agradable y perfecta. Y debemos vivir una vida para su gloria cada día de nuestra vida. Y si aún no has llegado a Cristo, lo que debes hacer es en este mismo momento clamar a tu Salvador para que te rescate de tu pecado, de la idolatría de tu corazón, de la soberbia de tu corazón, para que Él sea tu Señor y Salvador para el resto de su vida. No hay nada espiritual en escuchar la voz de Dios si no estamos dispuestos a obedecerla. Acabamos de escuchar no las palabras de un hombre, porque yo no hice más que solo explicar lo que el texto dice. Esta es la palabra de Dios. Ahora debemos responder a la palabra de Dios. ¿Y de qué manera respondemos? Con obediencia, haciendo. De otra manera estaríamos pecando contra Dios. Como dije, Santiago hace algo inesperado. Las personas que recibieron esta carta eran personas que estaban sufriendo en formas que aún nosotros no imaginamos. Muchos de ellos estaban en el destierro, muchos de ellos sin sus posesiones, muchos de ellos sufriendo el martirio, gente cercana a ellos, padeciendo en prisiones. Y a estas personas, ¿qué les va a decir Santiago? Santiago les va a decir: vivamos de acuerdo al Evangelio, vivamos de acuerdo a la verdad que hemos abrazado y hemos creído. Abandonemos la soberbia de nuestro corazón y humillémonos delante del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Digamos: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y que lo que hagamos cada día de nuestra vida refleje solamente la voluntad de Dios que Él reveló en su palabra. Y no haya nada más glorioso para nosotros que encontrarnos con nuestro Señor. Para el mundo la muerte es trágica, porque es el punto final de la soberbia de su corazón y sus ambiciones egoístas. Para el creyente es solamente un dormir del cuerpo y un estar presente en el Señor para entrar en la gloria eterna. Lo peor que podría pasar es en realidad lo mejor que no podría pasar: estar con el Señor. Ustedes saben que la palabra cementerio, que hoy es tan común, es una palabra que fue forjada por el cristianismo en el mundo entero. Porque la palabra cementerio quiere decir el lugar del descanso. Y es que el cristianismo fue el que proclamó al mundo entero esta verdad de nuestra confianza y esperanza, de que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque sabemos que cuando aparezca el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se van a abrir, los cuerpos van a salir de esa tumba, y nosotros que vivimos vamos a recibir al Señor en el aire y así vamos a estar para siempre con Él. Que ese sea el testimonio que el creyente dé al mundo hoy también, de nuestra seguridad y esperanza, y que en esa confianza tengamos en nuestras bocas el mensaje del Evangelio y le podamos dar razón de la esperanza que está en nosotros. Y cuando ellos nos vean tranquilos, en confianza y dependencia en Dios, ellos puedan preguntarse ¿cómo puede ser
y nosotros podamos abrir nuestra boca y decirle: es así, porque el Señor nos salvó. Nos libró de la esclavitud de nuestro pecado y nos llamó a su gloria eterna. Y hoy vivimos confiados en Él y esperando las glorias del cielo. Que esto sea la realidad en el tiempo que nos espera por delante. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, Señor, hasta partir nuestra alma, nuestras coyunturas y tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto que no esté desnudo y abierto ante el que tenemos que dar cuenta, Señor. Y aún en medio de esta situación abrimos tu palabra, y tu palabra nos exhorta, nos afirma, nos consuela, no con palabras vanas, sino con una certeza real en tu promesa, en tu verdad. Y nos envía a este mundo a vivir en la práctica lo que afirmamos creer. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, una forma consistente al Evangelio, para que el mundo vea y pueda ser alcanzado por el Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sé que fue difícil la transmisión mientras estaba compartiendo. Veía acá los comentarios y leía que para muchos se estuvo entrecortando, y lo siento mucho que haya sido de esta manera. De todas maneras, quiero que sepan que estuve grabando todo lo que compartí, así que lo que vamos a hacer es subirlo a YouTube para que lo puedan escuchar de una forma más fluida y tranquila, cuando estén más tranquilos también. Entonces lo van a poder tener después, y vamos a ver si lo podemos mejorar para la semana que viene. El domingo que viene el culto va a ser en la misma modalidad, vamos a funcionar de la misma manera, vamos a ver si podemos corregir y mejorar el sistema para que pueda escucharse mejor, y bueno, que el Señor pueda usarnos también en este tiempo. Que el Señor les bendiga, y seguimos ahí en contacto. Bendiciones.